Muy bien, queridas compañeras, estamos grabando, estamos por iniciar la lección. Voy a estar pendiente de la sala de espera en caso de que hay otros que van a ingresar. Estamos aquí en este curso, Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Y estamos viendo este tema de la ley y el evangelio con los 10 mandamientos. Y hoy vamos a estudiar el cuarto mandamiento, ya que estamos por la lección 5, la lección 5 del cuarto mandamiento, vamos a ver cómo Dios pide que demos respeto y honor a los que están en puestos de autoridad, ya sea los padres, los abuelos, los gobernantes, los que están en puestos de autoridad, la policía. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todos. Podemos decir, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, pero de todos modos necesitamos respetar a los que tienen autoridad al gobierno. Entonces vamos a hablar de este tema. Y está bien decir, yo no me gusta este plan. No estoy de acuerdo con el presupuesto que está manejando. No me gusta la política de este presidente, pero necesitamos demostrar respeto y honor a ellos. Entonces vamos a hablar de este tema. Vamos a iniciar, pues antes de nada, con esta oración. Entonces oremos. Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tu regalo de las personas que has puesto como autoridades sobre nosotros y el regalo de la vida. Convénzanos de nuestro pecado y danos alivio del mensaje de tu Hijo. Guíanos a una apreciación más profunda por estos regalos tuyos y ayúdanos a navegar este mundo pecaminoso para que te honremos de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De nuevo, que todos sean bienvenidos y vamos a iniciar la clase repasando el contenido del video y hablando de algunas de las cosas que nos habló el pastor Luis Acosta. Entonces, la primera pregunta que tenemos, ¿cómo resumió Jesús la ley entera? Entonces, hablamos de toda la ley de Dios. Hablamos de los 10 mandamientos como un buen resumen de la ley y hay un resumen aún más conciso, aún más breve que Jesús nos da. ¿Cuál es un resumen? ¿O cuál es cómo resumió Jesús la ley entera? Si vamos a elegir Bueno, una palabra. Sí, adelante. es la resumió en el primero y el segundo mandamiento, según pues, que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien, excelente. Entonces, como usted dijo, Ingrid, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Entonces, con la palabra amor podemos resumir toda la ley de Dios. Amor por Dios, y vemos un mandato para amar a Dios en los primeros 3 mandamientos. Hay una división ahí entre amor por Dios y amor por nuestro prójimo. Y en los últimos mandamientos vemos aquí amor por nuestro prójimo, amor por nuestro prójimo. ¿Qué más podemos decir aquí? Pues eh, y hay un error aquí en la diapositiva. Estamos pensando en los últimos 7 mandamientos. Vemos amor por nuestro prójimo, ya sea para nuestros padres, para los que tienen autoridad, por ejemplo, en el quinto mandamiento vamos a ver pues amor por nuestro prójimo al no robar. En el sexto mandamiento, amor por nuestros esposos, esposas.
Entonces vemos aquí este buen resumen de amor. Y otra pregunta para nosotros, aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento? Pensando en la aplicación más amplia del cuarto mandamiento, ¿a quién debemos honrar? Vamos a Bueno, ver. Sí, adelante, Ingrid, adelante. dice que hay autoridad en el gobierno, en la iglesia, en nuestros trabajos. Exactamente. En la iglesia, en el gobierno, en el trabajo, los supervisores y los jefes, también la policía, los maestros para los que son tal vez en el colegio o en la universidad, en la prepa, los profes, los maestros, los de control aeroportuario. Entonces, cualquier persona que tiene algún puesto de autoridad merece respeto. Y vamos a ver más adelante en la lección cómo podemos demostrar este respeto. Y el propósito aquí es proteger. Con muchos de los mandamientos, Dios está protegiendo algo. Entonces, ¿qué protege Dios en el quinto mandamiento? Y vemos que Él está protegiendo nuestras vidas y nuestro bienestar físico. Y, por ejemplo, vamos a hablar hoy sobre la pena capital y si es permitido, si no es permitido y por qué la palabra de Dios permite. Entonces ya estoy contestando la pregunta que sí es permitido, no es algo obligatorio, no es que todos los países, que todos los gobiernos tienen que ejecutar esta autoridad, pero sí es permitido. ¿Por qué? Porque protege la vida y protege el bienestar físico, usando la ley y la amenaza de castigo como un freno para frenar la naturaleza. Ah, y otra pregunta para nosotros, ¿cómo actuamos bajo autoridades malignas y corruptas? Porque ahí vamos a tener que poner en práctica la sabiduría humana, porque necesitamos respetar y obedecer el gobierno. Si el gobierno dice que yo necesito pagar la IVA, necesito pagar la IVA y los impuestos. Pero ¿qué hago si el gobierno me manda a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios? Podemos tomar un ejemplo bastante sencillo, pero real. Por ejemplo, en China hace unos años había la ley que las familias, que las parejas solamente uh, podían tener un hijo. Y si la pareja concedió después de tener un hijo, pues el gobierno pidió aborto. ¿Qué hacemos? Porque sabemos que el aborto va en contra del diseño de Dios para la vida, que es tomando la vida y solamente Dios tiene la autoridad para quitarle a alguien la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, o puede haber otro, ¿qué hacemos si el gobierno dice que los cristianos no se pueden congregar? ¿Qué hacemos? Porque necesitamos obedecer al gobierno, pero necesitamos obedecer a Dios. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hacemos cuando hay un conflicto entre lo que dice la Biblia y lo que dice Dios? Sí, Ingrid, adelante. Según un verso de la Biblia dice que todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Pues ustedes sirven a Cristo el Señor. O sea, que todo lo hagamos con respeto, con amor, como Dios nos enseña a nosotros.
Muy bien, excelente. Volviendo a este tema de amor, este resumen de la ley, actuando con amor y también con respeto, negamos a actuar en contra de la voluntad de Dios. Había una situación en el Nuevo Testamento cuando las autoridades dijeron a Pedro y a los apóstoles que no predicaran la palabra de Dios. Vamos a ver aquí Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29. Y las autoridades dijeron, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Y Pedro y los apóstoles respondieron en versículo 29 de Hechos capítulo 5, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando hay un conflicto entre lo que dice el gobierno y lo que dice la palabra de Dios, tenemos permiso en la Biblia para obedecer a Dios primeramente. Y tenemos permiso para ir en contra del gobierno para poder cumplir con los mandamientos de Dios. Y también queremos usar los medios legales establecidos para influenciar a nuestros líderes. Entonces, si hay un gobierno que está en contra de la libertad cristiana o que está diciendo que los creyentes no pueden congregarse, está muy bien usar los medios legales. Por ejemplo, votar o demostrar de manera pacífica y tranquila para tratar de realizar cambio en el gobierno para el bienestar de la comunidad cristiana. ¿Algunas preguntas, algunos comentarios aquí? Es un tema difícil, pero tal vez podemos resumir todo este tema con las palabras de Pedro y los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y otra pregunta para nosotros, ¿cuándo nos negamos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? Y ya hemos dado la situación cuando ellos quieren que vayamos en contra de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar profundizándonos en estos temas con la lección 5. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poco sobre quiénes son nuestros líderes. El cuarto mandamiento de Dios nos habla acerca de nuestra relación con los que tienen autoridad sobre nosotros. Podrían no ser líderes perfectos. Podemos decir que este líder, este alcalde, este presidente, este profesor no me cae bien. Está bien. Podemos decir, no estoy a favor de esta política, de este plan político. Pero de todos modos necesitamos demostrar respeto. Es una forma para identificarnos como cristianos, ¿cierto? Decir, sí, no me gusta lo que está haciendo el gobierno, pero a la vez voy a respetar a este gobierno, porque Dios quiere que les honremos, sirvamos, amemos y obedezcamos. Y es una forma para demostrar nuestro amor cristiano. Podemos pensar en David y Saulo. David tenía oportunidades para asesinar a Saulo. Saulo simplemente por celos, por rencor, por ira, por, por inseguridad. Él quería matar a David. Y David tenía la oportunidad de matar a él. Y David reconoció a él como el rey ungido, y por lo tanto, aunque tenía oportunidad, no lo mató. Y podemos usar a él como un ejemplo para nosotros. Podemos decir que es un mal rey, pero no lo voy a matar, porque eso no es mi
es mi responsabilidad. Ah, ¿Cómo, pues, podrían parecer grandes buenas obras? El respeto para los padres, para los abuelos, para las autoridades, pero basado en los méritos de Cristo. Obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros complace grandemente a Dios. Eso significa que una niña pequeña lavando los trastes para su madre está haciendo una buena obra, agradeciendo a Dios. Significa que hacer nuestras tareas del trabajo, sin importar lo trivial, es una gran obra a los ojos de Dios. Llegar al trabajo a tiempo, a cumplir con los quehaceres en el trabajo, es algo que da pues gloria a Dios. Significa que respetar a las autoridades gubernamentales es muy bueno a los ojos de Dios. Todo en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. El quinto mandamiento nos muestra otra manera en que podemos amar a nuestro prójimo. Entonces vamos a ver ahora como unas conexiones entre el cuarto mandamiento y el quinto mandamiento. El quinto mandamiento para dar honor a, a los que tienen autoridad y el quinto mandamiento para preservar la vida, para proteger la vida. Dios quiere que cuidemos físicamente a los que están a nuestro alrededor y que evitemos comportamientos que los lastimarían. Queremos hacer esto con sabiduría para ayudarles a largo plazo. Entonces, para mí es muy interesante pensar en cómo podemos quebrantar el quinto mandamiento. Si yo digo algo que crea peligro para las personas a mi alrededor, si yo tengo un carrito y si yo estoy tomando en exceso, entonces, y si yo voy a conducir, estoy quebrantando el quinto mandamiento porque primeramente estoy dañando a mi cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo, con el abuso del alcohol. Y ahora al conducir, estoy poniendo en riesgo las vidas de las otras personas que también están conduciendo y caminando tal vez alrededor de la calle, porque estoy bajo la influencia del alcohol. Entonces, al no respetar la vida, al poner en peligro las vidas de otras personas, al conducir bajo la influencia del alcohol, estoy quebrantando el quinto mandamiento. Pero cuando yo hago cosas para proteger la vida, cuando digo a mi hija de 5 años que es peligroso hacer tal cosa, o cuando digo a mi hijo, hay que llevar casco cuando estás ahí por la bicicleta, estoy tratando de cumplir, perdón, cumplir con el quinto mandamiento porque estoy tratando de proteger la vida. Mientras consideramos nuestras acciones con los que nos rodean, nos llamarán la atención nuestros pecados. No siempre he tomado pasos para proteger la vida. He hecho cosas peligrosas que han puesto en riesgo las vidas de otras personas. No siempre he dado honor a mis padres ni a mis abuelos. Nuestros pecados nos pueden llamar la atención. Y esta es la ley de Dios obrando en nuestros corazones, preparándonos para el mensaje de nuestro Salvador. Y tenemos que recordar cómo Jesús obedeció perfectamente el cuarto y el quinto mandamiento por nosotros como nuestro sustituto a los ojos de Dios. Y ya que Él es nuestro sustituto y salvador, no tenemos que preocuparnos en cuanto a este castigo que nosotros merecemos. Jesús fue castigado en nuestro lugar
y ahora Él nos da el perdón de todos nuestros pecados, incluso nuestros pecados en contra de estos mandamientos. Entonces yo quisiera compartir esta información con ustedes, pensando en quiénes son nuestros líderes y lo hermoso de que cualquier cosa pequeña que estamos haciendo para dar honor a los que tienen autoridad es algo que complace a Dios. Simplemente yendo al trabajo y haciendo un buen trabajo es algo que da gloria a Dios. Y también quisiera hablar sobre las formas en que podemos cumplir con estos mandamientos al hacer todo lo necesario para proteger la vida de otras personas. Y cuando nuestros pecados nos llaman la atención y molestan a nuestras conciencias, podemos acudirnos a Jesús para el perdón que necesitamos. ¿Preguntas, dudas, comentarios pensando en estos dos mandamientos? ¿Preguntas, dudas? Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre este tema. ¿Está mal que los gobiernos practican la pena de muerte? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Está mal que los gobiernos practican la pena de muerte? 42. 42. Yo Y diría que sí. para abordar este tema nos toca revisar qué es la pena de muerte. Y la pena de muerte es la práctica de un gobierno de ejecutar a personas por ciertos crímenes. Y vamos a ver ahora qué dice las escrituras acerca del derecho del gobierno de usar la pena de muerte. Romanos capítulo 13, versículos 1 a 4 dicen: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidos por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrearán condenación sobre ellos mismos. Y continúe esta sección diciendo: porque los gobernantes no están para infundir temor a lo que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Entonces, este último versículo muestra específicamente que Dios da a los gobiernos el derecho de ejecutar a las personas por sus crímenes. Es tomar una vida, pero no es asesinato. Es matar, pero no es asesinar necesariamente. Están actuando por la parte de Dios. Pero al considerar este derecho que Dios da a los que tienen la autoridad, a los gobiernos, tenemos que hacer esta otra pregunta. ¿Tiene que usar la pena de muerte un gobierno? Y vamos a, veo su mano, un momentito, vamos a darle la palabra Ingrid. Entonces la respuesta es no. Entonces Dios da en Romanos a los gobiernos la autoridad para usar la pena de muerte, pero aunque los gobiernos tienen esta autoridad, los gobiernos no son obligados
a realizarlo, a usarlo, a usar la pena de capital. Puede escoger abstenerse del derecho. Pero sí es incorrecto decir que es un pecado. Entonces los gobiernos y los pueblos, las naciones pueden decidir, sí, nosotros vamos a usar la pena capital para ciertos crímenes, para ciertos delitos, o el gobierno puede decidir, nosotros no vamos a usar la pena de capital, vamos a usar otras consecuencias, otros castigos. Sí, Ingrid, adelante, le damos la palabra. Pastor, es que, por ejemplo, con este mundo tan corrupto como está, uno no sabe cuándo están haciendo el bien y cuándo están haciendo el mal. Lo digo por una experiencia que yo tuve. Ellos sabían que las personas habían hecho algo malo, mas sin embargo nunca hicieron justicia por lo que pasó. Entonces, uno ahí a veces se pone a pensar, ¿será o no será? ¿Qué pasará ahí? La verdad, uno se pone a pensar mucho en eso. Sí, no, exactamente. Entonces, la otra pregunta que vamos a hacer es bajo cuáles circunstancias podría un gobierno elegir no usar la pena de muerte. Y un ejemplo es cuando el sistema judicial no es confiable. Entonces, podría haber circunstancias que impulsan a un gobierno o a ciudadanos en un país democrático que tienen voz y voto en las políticas de abstenerse de este derecho dado por Dios. Y un ejemplo podría ser que el sistema judicial sea demasiado corrupto o no lo suficiente acertado para dar a las personas confianza en sus decisiones. Entonces, si el sistema judicial no es confiable, no va a ser buena idea usar el derecho para realizar la pena capital. No sé si he contestado más o menos su pregunta o si he respondido bien a sus comentarios, Ingrid, pero sí, necesitamos reconocer que es permitido, pero no siempre va a ser algo adecuado. Y también veo la mano de Jerónimo. Adelante, Jerónimo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos Parece días, que nos pastor. saluda desde la naturaleza. Buenos días, pastor, porque estoy aquí en mi trabajo, gracias a Dios, pues, pero entré tarde y me perdona. No, no, está muy bien. Gracias por acompañarnos en el trabajo. Sí, Sí. y es verdad, hermano, así como dice la hermana, aquí en mi país es una corrupción. Sabemos que la vida Dios la da con amor y nadie le ha dado la autoridad de quitarle la vida a nadie. Pero a veces se confunden con el quinto mandamiento, con lo que dice Romano, que Dios castiga al desobediente, ¿no? Pero Dios no dice asesinen al desobediente, sino que lo castiguen. Tiene derecho a castigarlo porque no obedeció la ley. ¿Ves? Pero aquí por lo menos en mi país, en Nicaragua, aquí en Nicaragua, vivimos en una tortura, que no podemos decir nada porque ya vamos presos y a la hora al mismo tiempo nos torturan aquí. Yo conocí varios amigos míos el 18 de abril del 2018, cómo los torturaban, cómo los mataban y sin piedad, pues, pero aquí pues los gobernantes de este país de Nicaragua no conocen a Dios, porque si conocieran a Dios tuvieran lástima, ellos los agarran, han matado a jóvenes, a niños, ¿ve? Y entonces yo a veces me pongo a pensar y Dios dice que Dios le dio la ley a estos gobernantes para que gobernaran, no para que mataran. ¿Y por qué matan? Digo yo, si Dios dice que nos ama, Dios nos da la vida. ¿Y por qué estos hacen lo que Dios no quiere? Pero yo me pongo a imaginar, me pongo a leer la Sagrada Escritura y como dice Dios, me llega la venganza y yo soy el que voy a castigar. Digo yo, ¿cómo será el terrible el castigo que le van a pagar a esta gente cuando Dios nos haga el llamado el día del juicio? Digo yo, ¿ve? ¿Qué o dónde van a ir a parar? ¿Ve? Pero bueno, aquí en nuestro país, lo que hacemos, los jóvenes,
las mujeres jóvenes también, los muchachos jóvenes, es callar, solo callar, porque aquí en Nicaragua si dice algo del gobierno, va preso y no solo va preso, sino que lo van a torturar y después que lo torturan, lo tapan lo matan, pues, porque no aguanta la tortura que le dan, lo matan, ¿ves? Porque he visto, pero yo me pongo a pensar el quinto mandamiento, ¿ves? Si Dios dice que no tenemos que matar, que es pecado, porque esto lo hacen, digo yo. ¿Será que no leen las escrituras? ¿Será que ellos quieren hacer su propia justicia? Y eso es verdad, como dicen las hermanas. Aquí en Nicaragua salen más los que hacen daño que los inocentes, porque a los inocentes le pegan una condena hasta de 100 años. Y aquí los que andan haciendo los daños los echan presos y a la semana están libres aquí en Nicaragua, porque como ellos son los que apoyan al gobierno cuando hacen estas revolutas, entonces el gobierno le da el premio en esta manera, pastor. Eso es lo que entendía yo, que por qué, si Dios dice el quinto mandamiento y nosotros no lo cumplimos, ¿por qué lo llegará a suceder en el día que nos tome a cuenta Dios? Gracias, pastor. No, muchas gracias y gracias por compartir este ejemplo actual y muy oportuno con nosotros. Por ejemplo, si un gobierno está torturando o matando a personas sin causa, sin pasar por un sistema judicial, ahora este gobierno mismo está quebrantando el quinto mandamiento. Y este gobierno no está siendo un buen representante de Dios. Entonces, sí, nos toca recordar que no solo son los ciudadanos que pueden romper el quinto mandamiento, el cuarto mandamiento, sino el gobierno mismo. Entonces, sí, es difícil. Y si el sistema judicial no es confiable, puede ser mucho mejor no ejecutar el derecho de ejecutar a personas. Lo importante para nosotros es ver qué dice la palabra de Dios. Y vemos aquí en Romanos que el gobierno sí tiene la autoridad para gobernar hasta usar la espada. Entonces podemos pensar, por ejemplo, si hay en los Estados Unidos, lamentablemente, me da mucha pena, es muy común estas situaciones en que hay personas que van asesinando a otros con armas. Y si vamos a imaginar la escena de un centro comercial, y si hay un tipo ahí disparando a la gente en un centro comercial, y si una policía llega y puede disparar al sujeto, a este tipo, él está actuando como un representante de Dios, porque ahora esta policía, aunque está tomando la vida de la persona, él está guardando la vida de muchas otras personas, de los demás que están ahí en este centro comercial. Y es triste que tenemos que vivir en esta situación porque vivimos en este mundo pecaminoso, pero vemos que a veces puede ser necesario que el gobierno toma la vida de una persona para preservar la vida de muchos más. O puede ser igual con la guerra y el terrorismo. Puede ser que unos soldados van a tener que tomar la vida de un terrorista para poder proteger la vida de los demás. ¿Otros comentarios pensando en esta situación, compañeros? ¿Me escucha, Sí, sí, profesor? adelante, Leonarda, adelante. Sí, quería opinar sobre eso. Bueno, yo pienso que el mandamiento, el quinto mandamiento, ¿verdad? Dice, no matarás. Entonces, pero Romanos también nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces yo pienso que, como dice la Biblia, que el que anda haciendo lo bueno, pues las autoridades lo miran con bien. Y si anda haciendo lo malo, pues las autoridades tienen el derecho de agarrarlo, meterlo preso, como dice, ¿verdad? Que
va a ser castigado. Pero con esas leyes que están, como dice, como en Estados Unidos, ¿verdad? Que hay una, no sé en qué, que tienen la pena de muerte o en la silla eléctrica o por inyección, sea como sea, es muerte, es pecado. Es un pecado, ¿verdad? Entonces, ellos como gobierno lo que debían de poner es un castigo, vaya, si no salen de la cárcel porque no haya, para que salgan, pero no matarlos, que sea Dios, ¿verdad? Tratando con ellos. Si Dios les va a quitar la vida, pues adentro de la cárcel pueden morir ellos, ¿verdad? Pero no, ellos no se mancharan las manos, porque allí nos manchamos las manos cuando hacemos algo por nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que eso Sí, tendría que ser. Amén. no, sí, y al pensar en esta situación, como, ok, tenemos el quinto mandamiento, no podemos matar, pero también tenemos como el significado del mandamiento, que es proteger la vida, y tenemos lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Tenemos que tomar todo esto a la vez. Ok, no puedo matar, necesito proteger la vida, pero también la Biblia dice que el gobierno tiene la autoridad para llevar la espada, porque estamos viendo aquí la santa palabra de Dios. Y dice aquí en Romanos que cuando el gobierno lleva la espada, lo está haciendo al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Entonces, vemos aquí que el gobierno tiene pues tiene la autoridad para quitarle a alguien la vida, pero el problema viene cuando el gobierno mismo no es justo, no es confiable. Entonces, otra pregunta para nosotros, ¿tiene que usar la pena de muerte un gobierno? Y la respuesta es no. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 50 estados y cada estado puede elegir. Y algunos estados han dicho que no vamos a usar la pena de muerte, la pena capital. Solamente vamos a meter preso a los delincuentes. Algunos estados han dicho que sí, vamos a usar esta pena de muerte. Y será incorrecto decir que es un pecado, porque queremos aferrarnos a toda la palabra de Dios. Y Romanos 13, capítulos 1 a 4, nos dicen que sí es un derecho que tiene el gobierno. Entonces es un tema bastante difícil que navegar, ¿cierto? Y aunque el gobierno tiene la autoridad, no tiene que usarla. ¿Otras preguntas, comentarios al respecto? Pastor, Sí, adelante. este, también tenemos, no me acuerdo, no estoy ahorita al tanto de la Sagrada Escritura donde nos habla, creo que en la carta, en la segunda carta de San Juan, que nos habla Jesús, dice que también, dice que nosotros los constituimos enemigos de Dios cuando odiamos a un hermano, cuando hablamos mal de un hermano, dice que nos constituimos como asesinos también, dice, no solo por matar, pero lo constituimos asesinos porque estamos odiando a nuestro hermano, dice nuestro, la palabra ahí en la Sagrada Escritura. No estoy al tanto que ahí dice, pues, creo que en las cartas, en la segunda carta de San Juan, cuando habla que nosotros, dice, con solo odiar a nuestro hermano, dice, ya nos constituimos asesinos. ¿Ve? Porque hay mucho odio en nuestro corazón. Pero Dios nos dice que la vida es un don que Él los regala, dice. No tiene derecho nadie a quitarle la vida. Pero usted sabe que, como dice Efesios, que nosotros no luchamos contra sangre ni carne, sino que luchamos contra fuerzas celestiales, personas más poderosas que nosotros, que no podemos hacer nada, solo estamos en la mano de Dios y en la mano de nuestro Señor Jesucristo, que nos puede salvar de toda esta crisis que pasamos en estos momentos. Dice. ¿Ve? Recordemos lo que nos dice también, que todo esto va a ser pasajero.
en Apocalipsis dice que vamos a estar en un lugar donde no va a haber nada de estas cosas, dice, solo va a haber alegría, dice. Pero eso lo tenemos que ganar, tenemos que sufrir, porque nosotros no sufrimos, esto que está pasando no es nada de lo que sufrió Jesucristo por nosotros, pastor. Erineo, muchas gracias. Y de hecho, yo quiero usar algunos de los versículos bíblicos que usted mencionó, porque al pensar en el quinto mandamiento podemos decir, yo no he matado a nadie, pero la verdad es que si hemos tenido ira y rencor y odio en nuestros corazones para otra persona, hemos cometido asesinato en nuestros corazones. Entonces, Mateo 5 dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces, al simplemente insultar a nuestro hermano y tener odio en nuestros corazones para otras personas, ahora somos dignos del fuego del infierno. Sabemos que hay refugio y hay consuelo en Jesús, pero sí, todos nosotros, lo más probable sea que todos nosotros hemos en algún momento quebrantado el quinto mandamiento, por lo menos en nuestros corazones. Y es igual con la falta de honor que tenemos para nuestros padres. Proverbios capítulo 30, versículo 17 dice, ¿a quién mira con desprecio a su padre y tiene en poco la enseñanza de la madre? Que los cuervos del valle le saquen los ojos, que los aguchillos se lo coman vivo. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos versículos que acabamos de leer? ¿Qué nos dicen? ¿Qué aprendemos acerca del pecado en estos pasajes? Pues vamos aprendiendo que el pecado es muy, muy serio. Y si tomamos el pecado a la ligera, necesitamos examinar nuestros corazones. Dios toma muy en serio el pecado. Y podríamos sorprendernos algunas de las palabras de Dios, especialmente para los niños, obedeciendo a sus padres o no obedeciendo a sus padres, y el castigo que los espera sin la intervención de Jesús. Pero necesitamos evaluar cuánto nos ha influenciado nuestra cultura. Y la cultura a nuestro alrededor, este mundo, poco a poco, lamentablemente, nos lleva a no tomar en serio el pecado. Y si tomamos el pecado a la ligera, necesitamos examinar a nuestros corazones. ¿Preguntas, dudas pensando en estos versículos que acabamos de leer aquí? Amén, pastor. Sí, adelante. Mi pregunta es si las autoridades, ellos están puestos por Dios para hacer cumplir la ley terrenal. ¿Qué pasa, no, si ellos no conocen a Dios, no? Ellos sirven a ídolos, no conocen a Dios, porque cuando vemos la Biblia en caso de David, Dios puso, no, al rey Saúl para que David pudiera matarlo, pero David no lo hizo. ¿Por qué? Porque él temía a Dios, ¿no? Él no podía quitar la vida al hombre, ¿no? Sino que hizo David, reservó la vida de Saúl, ¿no? Y hoy en día vemos, ¿no? Que las autoridades son autoridades que no temen a Dios, ¿no? Los fiscales no temen a Dios, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo ellos, ¿no? Pueden hacer la voluntad de Dios? Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es el problema.
en cierto aspecto, todos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, pero no es una comprensión perfecta de la ley de Dios. Entonces, ¿y qué hacemos cuando el gobierno pide que hagamos algo que va en contra de la palabra de Dios? Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es una situación muy complicada cuando los gobiernos son los representantes de Dios en temas terrenales, pero cuando estos mismos gobiernos no confían en Dios. Entonces tenemos como representantes no perfectos. Entonces siempre tenemos que estar averiguando qué hacer. Voy a obedecer a Dios antes que a los hombres, pero también voy a reconocer que las autoridades son representantes de Dios. Ellos van a proveer el orden en un mundo ideal. Ellos van a llevar a cabo la justicia. Por ejemplo, si hay alguien que comete un delito, un robo, una violación, un asesinato, lo ideal es que los gobernantes van a venir y van a detener a esta persona y van a llevar a cabo la justicia, pero no siempre lo van a hacer de manera perfecta, ya que vivimos en este mundo caído, este mundo pecaminoso. Entonces, sí, estamos aquí con representantes, pero no siempre son representantes perfectos. Pastor, Sí, adelante. pero yo creo que, como dice la hermana, de que las autoridades son puestas por Dios, pero yo creo que el gobierno de aquí, de nosotros, en Nicaragua, no lo puso Dios, no es quien lo puso, porque este es más siniestro que otra cosa. Sí. ¿Ve? Aquí no le recetan castigo, pastor. Si usted cae preso, usted entró, bueno, a la cárcel y salió en una caja, ¿ve? O si no lo desaparecen y lo hayan en el monte muerto. Y no sé, vea, que Dios me perdone por hablar así, ¿va? Porque dice que no hay que hablar del prójimo, pero yo digo yo que este es un déspota y no sé quién lo puso, yo creo que lo puso el diablo, pero que lo haya puesto Dios no creo, porque y era este hombre aquí en Nicaragua como ha maltratado a muchos jóvenes y muchos adultos aquí, hasta ancianos. Y aquí yo me da risa pues porque solamente Dios sabe cuánta es la edad que vamos a sobrevivir nosotros. Y ellos aquí hay presos que le ha puesto hasta 200, 300 años, 150 años, 180 años. ¿Ves? Y solo por pelear por la verdad, pues por decir la verdad, como igualito le tocó. Ahorita esta gente pues casi no vamos a comprarlo igual, pero casi está pasando como lo que le pasó a Jesucristo por predicar la verdad. Entonces Cristo fue crucificado. Entonces estas personas por pelear una democracia, estas personas están siendo condenadas porque a la fecha hay personas que tienen hasta 200, 150 años. ¿Ves? Y una cosa también que le quiero decir, pastor, que hace poco en Nicaragua pasó ese caso con el presidente de aquí, que deportó a varios nicaragüenses aquí, le quitó la nacionalidad nicaragüense, porque los Estados Unidos estaban pidiéndole, entonces lo quitó la nacionalidad nicaragüense y ahora ellos no pueden volver a Nicaragua porque no son de Nicaragua. No sé, pues me da risa, pues, que ese quinto mandamiento hay que más o menos saberlo analizar, ¿ve? Pero no sé, ¿ve? Cómo es que yo me pongo a reír, si Dios puso a estas autoridades, pero yo creo que hay autoridades que son conscientes, dan sus castigos, pues, porque da su castigo al que la desobedece, pero este hombre ni quiera, que Dios me perdone por lo que estoy hablando de él. Oiga, pastor. No, Jerónimo, no está mal, no es incorrecto decir que hay problemas con mi gobierno, que mi gobierno es corrupto, y no es malo orar por nuevos líderes. Y es bueno hasta usar nuestra vocación como ciudadano para tratar de realizar cambio. Y entiendo que a veces puede ser muy difícil. Estuve hablando con un señor otro día, un taxista aquí que tenía un muy buen trabajo en otro país y él votó en contra del presidente y el gobierno se dio cuenta y lo despidieron y él tuvo que huir básicamente a Ecuador
para vivir acá, y aunque tenía un buenísimo trabajo en su país, ahora no está ganando tanto y está tratando de sobrevivir. Y es triste. Entonces entiendo que a veces puede ser muy difícil tratar de realizar cambio, pero hasta lo que sea posible, está totalmente adecuado para los creyentes, para los ciudadanos creyentes, tratar de hacer cambios y tratar de hacer lo que puedan, ya sea votando, ya sea demostrando, pero sin causar daños a otros, para tratar de ver un cambio en el gobierno. Esta es un derecho que nosotros tenemos y está muy bien. Y queremos que haya una separación entre la iglesia y el gobierno, entre la iglesia y el Estado, pero puede haber esta separación entre la iglesia y el Estado, todavía con los creyentes actuando en su vocación como ciudadanos allá en el Estado. Muy bien, vamos a tocar un tema más antes de cerrar. ¿Qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? Algo interesante con respecto al cuarto mandamiento es que es uno de es el único mandamiento que contiene una promesa. Entonces, ¿qué piensa Dios acerca del mandamiento? Él piensa que nuestro bienestar en la tierra es importante. La promesa agregada muestra la preocupación misericordiosa de Dios para nuestro bienestar aquí en la tierra. ¿Y cómo cumple Dios esta promesa? De manera natural, cuando lo seguimos, pues en general, cuando escuchamos a las autoridades y las obedecemos, especialmente en un país donde no hay tanta corrupción, vienen bendiciones terrenales. Entonces, si yo pago mis impuestos, no voy a tener multas. Si yo sigo las leyes de tránsito, voy a evitar choques y siniestros. Si yo sigo el consejo sabio de mis padres al elegir un cónyuge, es más probable que disfrute de una relación feliz. Si yo sigo el modelo de estudiar de mi maestro en el colegio, es probable que aprenda más. También con las leyes de tránsito es más probable que evite accidentes. Entonces vemos aquí que por lo general, al obedecer a los que tienen autoridad sobre mí, es decir, al cumplir con el cuarto mandamiento, por lo general voy a evitar problemas. Y ahí vemos a Dios cumpliendo con esta promesa que es conectada al cuarto mandamiento. Entonces, ¿puedo exigir que Dios me dé una vida larga y próspera en la tierra porque yo obedezco a los que tienen autoridad sobre mí? Y ahí la respuesta es no. Y nos toca leer Isaías capítulo 64, versículo 6, que dice que aun nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Nunca podemos actarnos de nuestra obediencia porque nunca estamos a la altura de las exigencias de Dios. Si vivimos una larga vida, es solamente porque nuestro Dios de misericordia nos ha bendecido en su buena voluntad. Entonces, en cierto aspecto, al cumplir con el cuarto mandamiento, vamos a tener menos problemas y por lo tanto bendiciones aquí en esta vida. Pero no podemos tratar de manipular a Dios exigiéndole que nos dé una mejor vida debido a nuestra obediencia. Entonces, sí, vamos a ser bendecidos, pero no podemos exigirle a Dios
bendiciones por temas de nuestra obediencia. ¿Preguntas, dudas, comentarios pensando en estos temas? Pastor, Sí, adelante. es muy difícil, va, que estos dos mandamientos, el Sí, cuarto y el quinto, es muy difícil y debe ser un estudio muy profundo porque no solo aquí en mi país, va, pueden ser otros países que hay hermanos que están pasando conflictos, porque aquí nosotros en nuestro país nos toca como vivía Israel en Egipto, ¿ves? Así nos toca vivir a nosotros, ¿ves? Pero es muy difícil, yo lo siento, pues yo he estudiado bastante y agarro mi Sagrada Escritura, pero lo siento muy difícil porque el cuarto mandamiento me dice obedecer a las autoridades, a mis padres, a los maestros, a la policía y a mis jefes y a mis pastores, va. Pero el quinto mandamiento me dice que no debe matar, que conserve la vida, porque Dios no me da autoridad de quitarle la vida a nadie, pero es muy difícil, pastor, muy sí, no, difícil, tienes ¿sí? razón. Sí, es muy difícil y al pensar en cuán difícil es, estamos viendo a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios. Vamos a ver que, pues, al examinar el cuarto y el quinto mandamiento, vemos que somos pecaminosos, que somos pecadores, que hemos pecado en obra, en pensamiento y en palabra. También Mateo 15 nos dice, porque del corazón salen los malos deseos y lo que necesitamos hacer después de reconocer la magnitud de nuestro pecado, necesitamos encontrar esperanza en Jesús. Jesús es la respuesta. Él fue perfectamente puro en nuestro lugar. Primero de Pedro 2:22 lo comprueba. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y Él también pagó el castigo del infierno que merecemos por nuestros pecados contra estos mandamientos. Entonces, lo que usted explicó, Jerónimo, es ¿Sí? exactamente lo que queremos hacer con los 10 mandamientos. Es ver a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios para poder confesar nuestro pecado, para poder reconocer nuestra necesidad de un Salvador y luego para apreciar, confiar en Él y apreciarlo. Entonces, ok, yo al examinar el cuarto y el quinto mandamiento reconozco que necesito ayuda y yo tengo esta ayuda en Cristo Jesús, en mi Salvador. Puedo descansar bien a pesar de mi pecado, porque tengo redención en Cristo Jesús. Entonces, esta es una muy buena aplicación, Jerónimo, de la ley y del evangelio. Sí, pastor, porque yo cuando leo a veces van a reír mis compañeros, y yo cuando leo el cuarto y el quinto mandamiento, primero me acuerdo la ley como un espejo, y me voy a ver un espejo, y me dice mi esposa, ¿y qué te miras tanto en ese espejo? Es que me estoy mirando que ya estoy viejo, pero no sé cómo está mi conciencia, Leo, si está joven, está vieja también, porque tantas cosas que yo he visto, Leo, este, y estos dos mandamientos se me hace muy difícil comprenderlo, honestamente, Leo, ve, Leo, pero eh, es una ley muy dura que se tiene que ver, porque ver en nuestro país tantos jóvenes caer, que yo los he mirado caer, cómo los he mirado, cómo los torturan cuando lo agarran. Yo digo yo, ¿a dónde está el quinto y el cuarto mandamiento? ¿Ves? Aquí no va a pasar como el tiempo de los 80 cuando estaba más fuerte el comunismo, que solo decíamos, sí señor, sí señor, y al Señor no le damos la gloria y le damos a un hombre que no lo da nada. ¿Ves? Pero bueno, solo Dios sabe cuánto va a ser el sufrimiento que estamos haciendo y cómo es la victoria que Él nos va a dar. Sí, no, y siempre necesitamos estar acercándonos a Jesús, porque ahí hay esperanza, porque Él fue perfecto en nuestro lugar. Él cumplió perfectamente con el quinto mandamiento. De hecho, en el momento de la muerte de Jesús, en el momento de su muerte, cuando Él estuvo en la cruz, ¿cómo cumplió con el cuarto mandamiento? ¿Alguien sabe cómo Jesús cumplió con el cuarto momento
incluso en el momento de su crucifixión. Él cumplió la ley, obedeció la ley, obedeció a las autoridades, no abrió su boca, dice, y lo que si lo iban a matar por hacer eso, él no le importaba esto, porque él tenía la esperanza que su padre le iba a dar la resurrección. Muy bien, y él también mandó a Juan que cuidara a María. Entonces, María. incluso en el momento de su crucifixión, él estaba dando honor y respeto a su mamá al facilitar y organizar que alguien la cuidara después de su muerte. Entonces vemos a él siendo totalmente perfecto en cada momento. Sí. Es Muy- aquí tu hijo, le dice, y es aquí tu madre, le dice. Exactamente, Y sí, todavía le dice, cumpliendo. mujer, ¿por qué llora? Le dice, llora por lo Sí, que se quedan, dice, no, yo voy para donde mi padre, le dice. Por eso le recomendó a Juan que la cuidara. exactamente, sí, exactamente. Muy bien, compañeros, muy bien. La tarea, como siempre, voy a compartir la tarea esta noche para no confundir a los compañeros del turno noche. Entonces voy a esperar para publicar la tarea hasta esta noche para el día martes. Un gusto haber pasado tiempo con ustedes tocando temas difíciles, pero al hacerlo siempre fijándonos en Cristo. Entonces, cuando estamos por estos temas difíciles, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y hacer la pregunta ¿qué dice la Biblia? Y necesitamos estar mirando a Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Vamos a cerrar con una oración y vamos a estar en contacto, queridos amigos, en Cristo. Entonces, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, también por tu ley y por los mandamientos. Y sabemos que por medio de los 10 mandamientos, tú estás tratando de cuidarnos y protegernos. Y vemos ahí en tus mandamientos tu preocupación misericordiosa para nuestro bienestar físico y nuestro bienestar espiritual. Te damos gracias también por las muchísimas formas en que Jesús constantemente estaba cumpliendo con los 10 mandamientos en nuestro lugar como nuestro sustituto y salvador. Y ahora en gratitud por todo lo que tú has hecho y por todo lo que Cristo ha hecho por y para nosotros, ayúdanos a poner en práctica tu ley para nuestro bien y para el bien de nuestro prójimo y para demostrar nuestro amor para contigo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga. A usted igualmente, que todos tengan una excelente tarde, un excelente día. Gracias, pastor. Bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones a todos. Voy a cerrar Yo la creo que clase y subir la grabación enseguida.